Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Se acercaron a Jesús algunos fariseos para ponerlo a prueba y le dijeron: ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Él respondió: ¿no han leído ustedes que el Creador desde el principio los hizo varón y mujer, y que dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos no serán sino una sola carne? De manera que ya no son dos sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Le replicaron: entonces, ¿por qué Moisés prescribió entregar una declaración de divorcio cuando uno se separa? Él les respondió: Moisés les permitió divorciarse de su mujer debido a la dureza del corazón de ustedes, pero al principio no era así. Por lo tanto, yo les digo, el que se divorcia de su mujer, a no ser en caso de unión ilegal, y se casa con otra, comete adulterio. Sus discípulos le dijeron: si esta es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Él les respondió: no todos entienden este lenguaje, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido. En efecto, algunos no se casan porque nacieron impotentes desde el seno de su madre, otros porque fueron castrados por los hombres, y hay otros que decidieron no casarse a causa del reino de los cielos. El que pueda entender, que entienda. Palabra del Señor. Libertad. Tomen asiento. Queridos hermanos, este Santo Evangelio de Mateo capítulo 19 es muy fuerte, sobre todo en los tiempos en que estamos viviendo, donde prácticamente no hay respeto por la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? Son 10 mandamientos. El primero dice amar a Dios sobre todas las cosas, y eso significa no adorar otros ídolos y no tener supersticiones, no recurrir a los brujos, al tarot, a todo tipo de magia, espiritismo, etc., porque todo eso es una idolatría y una ofensa directa contra Dios, a quien tenemos que amar sobre todas las cosas. Y recurrir entonces a brujos, chamanes, machis y todo tipo de ocultismo, esoterismo, es algo que ofende a Dios profundamente, profundamente, y abre una puerta al demonio. También el segundo mandamiento se refiere a Dios: no jurar su santo nombre en vano. El tercero, santificar el día del Señor, que es un mandamiento, hermano, no es una invitación solamente. Es una obligación de todo cristiano santificar el día del Señor. Eso significa respetar los días domingos, viniendo a misa, y todos los días de guardar, que se llama, donde hay misa de precepto. Me dio mucha alegría el día de ayer porque era un día de precepto, el día de la Virgen, de la Asunción de la Virgen. Es tan obligatorio para un cristiano un día de precepto como el día domingo. Y ahí eso es un mandamiento, y el que no vive este mandamiento está en pecado mortal. Así de simple, es un pecado mortal no ir a la misa el día del domingo y quedarse en la casa descansando, o yendo a un paseo, o ir a jugar fútbol, o hacer alguna actividad que no es mala, pero lo que dice el Señor es: santifica el día del Señor. Y eso significa ir a misa el día domingo. Por eso hay que confesarse,
Hay que buscar un sacerdote y pedir perdón porque uno está en pecado mortal. Eso significa que si alguien se muere en pecado mortal, no se va al cielo y ni siquiera al purgatorio, se va al infierno, se condena para siempre. Por tanto, es importante tomar en serio la palabra de Dios, porque aquí está la brújula, el mapa, la ruta de la salvación. Y si nos apartamos de esto, es pura culpa nuestra nomás, porque estamos interesados en miles de cosas en el mundo, pero menos de ver dónde está la guía que nos orienta para llegar donde está Jesús. Muy parecido a lo que sucedió cuando nació Jesús. Cuando nació Jesús, todos conocían la Biblia, ¿no? Especialmente los sacerdotes, los escribas del templo, y nadie los fue a adorar. En cambio, estos reyes magos que venían de muy lejos, preguntando y sobre todo sabiendo a través de la escritura, del profeta Miqueas, llegaron donde estaba Jesús. Entonces el que se condena no es porque Dios lo castigue, es porque eligió vivir sin Dios. Y el mandamiento del Señor es claro, son estos 10 mandamientos. El cuarto dice, honra a tu padre y a tu madre. El quinto dice, no matar, no matarás. Eso no se refiere, como dicen algunos hoy día, a no matar animales, que eso es absurdo, ¿no? Por supuesto que uno puede comer carne de vacuno, carne de oveja, y no es pecado. Lo que sí se refiere no matar es a otros seres humanos. Y hoy en día se habla del derecho universal del aborto, especialmente en este país tan pagano que hay ahora, que es Francia. Lo vimos en los Juegos Olímpicos, en la presentación de la apertura y la clausura, cómo ellos ya le rinden culto directamente a Satanás, a través de un culto luciferino. Bueno, en este país es el Parlamento, la primera Cámara de Diputados y de Senadores que logra aprobar que el aborto es un derecho humano y que se puede practicar en cualquier momento del embarazo. Entonces, nosotros buscamos subterfugios para ir contra la ley de Dios. Por ejemplo, en Chile se habla de las causales del aborto. Y desde que entró el aborto en Chile, nos vino la miseria, nos vino todo tipo de calamidad, porque ese crimen hediondo no queda sin castigo. Nosotros mismos hemos sembrado nuestro propio castigo, nuestra propia condenación. Y fíjense, hermanos, que desde que llegó el aborto a Chile, inmediatamente empezaron a pasar cosas terribles, como esa crisis social en el año 2019, la delincuencia, la muerte, el narcotráfico, todo lo que vemos hoy en día de ruin que está aconteciendo, es porque nosotros hemos aprobado la ley del aborto, no hablamos esto, no reclamamos, vivimos como cómplices de esa situación que es algo tan dañino para nosotros mismos, porque los mandamientos no son porque Dios necesite que los cumplamos, es que nosotros necesitamos vivir según la ley de Dios. Pues bien, siguen otros mandamientos. El sexto mandamiento dice, no cometerás adulterio, no cometerás fornicación, no cometerás actos impuros en todo lo que se refiere a la moral afectiva y sexual. Pues bien, hoy eso es lo que menos se cumple. Es lo que menos se cumple, lamentablemente. Y el Evangelio de hoy, Mateo 19, nos habla de este tema. Llegan los fariseos, los escribas, y le ponen una trampa a Jesús. Señor, ¿es verdad que hay causales para la ley del divorcio? Esa es la pregunta en el fondo, ¿no? Tal como aquí, también existe la ley del divorcio. Y desde que entró el divorcio en Chile, prácticamente ya no hay familias que quieran casarse ni por el civil ni por la iglesia. Y eso significa vivir en pecado mortal también. Por tanto, el que no está casado por la iglesia no puede acercarse a la comunión si está conviviendo con alguien, porque está viviendo en pecado mortal. Y no es que yo lo diga, lo dice Jesús exactamente hoy en este Evangelio, Mateo capítulo 19. Jesús, viendo la trampa que tienen estos hombres, estos judíos, les dice, Moisés permitió la causal del divorcio, pero no porque sea la voluntad de Dios, no porque esté de acuerdo con el mandamiento, sino por causa de la dureza del corazón de ustedes. Por eso permitió esa causal. Pero yo les digo, no está bien el divorcio.
Así de simple. No es lo que Dios ha permitido desde el principio, los creó hombre y mujer. Hombre y mujer. Para que se unan y formen una sola carne, una sola familia. Y todo lo que viene después es por causa de la dureza de su corazón. Estas separaciones, estos divorcios, este volver a juntarse, todo eso no agrada a Dios. Y no solamente vemos hoy que es por causa de nuestra dureza, de nuestra maldad, sino también porque el demonio está queriendo destruir sistemáticamente la familia. Ese es el foco de Satanás hoy en día, destruir el matrimonio, destruir la familia cristiana. Bastaba ver, como acabo de mencionar, la abertura de los Juegos Olímpicos, cómo se mostraba toda esa depravación que había incluso en la última cena que estaban representando, para destruir justamente lo que dice Jesús hoy. Al principio Dios los unió, hombre y mujer. Y toda esta historia de ideología de género, que es perversión de género, de transexualismo, de transgenerismo y de todas esas cosas que nos quieren obligar a aceptar. E inclusive en los colegios están obligando a los niños a aceptar eso. Y peor aún, para los profesores por lo menos, ¿no? Si alguien quiere seguir siendo profesor, tiene que firmar ahora un documento de actualización docente que esté de acuerdo con la ley de inclusión sexual, que significa en el fondo enseñar esto, que ahora está permitido que uno pueda elegir cualquier sexo, cualquier género y que puede practicar la sexualidad de cualquier manera. Eso va directo contra el sexto mandamiento, que dice: no fornicarás y no cometerás adulterio. Así de simple. Entonces Jesús no acepta, no admite, no permite el adulterio. Y hoy nosotros pedimos esto, ¿no? Señor, por favor, ten misericordia de nosotros. Santísima Virgen María, intercede por nuestras familias cristianas para que no nos dejemos llevar por la corriente de la masa del mundo en que vivimos, que quiere destruir la familia a toda costa. Porque es justamente en la familia donde se da el ambiente del amor, el ambiente de la buena educación, el ambiente de un posible encuentro con Dios. Y si un niño se queda sin familia, se le hace mucho más difícil descubrir el amor de Dios. No es imposible, puede encontrarse con el Señor a lo largo de la vida, pero mucho más favorable es que nuestros niños crezcan en ambientes sanos, en ambientes de respeto a su sexualidad, a su afectividad, con una educación verdaderamente cristiana y no como la que está favoreciendo el mundo de hoy. Entonces, lo que hoy dice Jesús también va para los consagrados. Dice los apóstoles: si es así, vale la pena mejor no casarse y vivir célibe, vivir en castidad siempre. Bueno, Jesús dice, claro, la castidad se puede vivir también en el matrimonio, pero hay algunos que quieren vivir el celibato y dejan todo por causa del reino de los cielos. El que tenga esta vocación, que siga ese llamado. Pocos lo entienden, ¿no? Me acuerdo que cuando le dije a mi familia que quería vivir como sacerdote, como religioso, como célibe, entonces ese era el punto de choque, ¿no es cierto? Pero ¿cómo? Me decían, ¿cómo no vas a tener hijos? Incluso mi mamá, que yo quiero tanto, el dolor más grande de ella, y no me vas a dar nietos, decía ella. Bueno, pero te voy a dar nietos espirituales, le decía a mi mamá. Hasta que al fin aceptó y hoy en día es la persona que más me apoya, por supuesto, junto a mi querido papá, en esta vocación. Pero al principio cuesta mucho aceptar que un hijo entre en esta vocación, porque así dice Jesús, ¿no? Pocos pueden entenderlo, pero el que pueda entender, que entienda, porque es un llamado muy hermoso, ¿no? Entonces, así que hoy todos estamos invitados a recuperar esta fidelidad a los mandamientos de Dios y descubrir que ese es el camino de la felicidad y también del verdadero amor que debemos practicar en esta vida. Salvar nuevamente la familia, protegerla en todos los ambientes, ¿no? Esto es un ambiente legal, cultural, espiritual, pero sobre todo ahí en mi hogar. Trabajar por la unión de la familia significa orar juntos, rezar juntos, ir a misa juntos,
porque la familia que reza unida permanece unida y permanece siempre protegida. Así sea. Amén.